Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Darwin Alves. Como se puede ver en mi documento de identificación, vamos a hablar sobre la segunda ley de Newton en la práctica número 2, para lo cual vamos a utilizar un simulador, en el cual utilicé un simulador y de acuerdo a las características que me piden aquí en la guía me piden que de acuerdo a mi número de cédula escoja un ambiente. En este caso vamos a trabajar con el ambiente de Urano, que es 10.67 metros sobre segundo. Esto estamos hablando de la gravedad, ¿sí? Para lo cual en la primera actividad nos piden que escojamos de acuerdo a nuestro número de cédula el peso que vamos a trabajar, que la masa 1 sea igual a la masa 2, en este caso son 250 gramos, los cuales los convertimos a kilogramos para poder trabajar con las fuerzas que son newtons. Los newtons son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces de 250 gramos nos queda 0.25 kilogramos. Con esto, bueno, pasamos al segundo punto que dice: teniendo la masa identificada, escriba los respectivos espacios en la tabla 4, realice un primer lanzamiento en la distancia de 2 metros y registre el tiempo del carro que el carro utiliza para recorrer la distancia, ¿sí? Y repita este proceso con las distintas distancias que el simulador permite modificar. Tenemos que la masa 1 es igual a la masa 2, o sea, masa del carro y la masa del colgante es igual. Lo único que varía son las distancias en los cuales registra los siguientes tiempos. Ahí están en la tabla, los cuales nos piden que utilicemos la herramienta de Excel y realicemos la siguiente gráfica. Cogemos los datos, los llevamos a Excel, seleccionamos los datos, le decimos insertar gráficos por puntos de dispersión y realizamos esto. Ahí más adelante nos dice que cojamos uno de los puntos, damos el botón derecho y le decimos agregar la ecuación y la agregamos. Bueno, ahí está. Con base en la ecuación, entonces nos piden que por medio de la siguiente fórmula realicemos la inspección. Es comprobar que el resultado que nos está dando el simulador sea correcto. Entonces, para este caso ordenamos nuestra fórmula de forma cuadrática para poder determinar qué valores tenemos y cuáles podemos utilizar. Como en este caso nos dicen que la distancia inicial, la velocidad inicial y la aceleración en X son un 0, entonces sencillamente los cancelamos. Nos queda la siguiente ecuación de donde dice que X final es igual a 1 medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Donde nos piden es que hallemos la aceleración, realizamos el despeje de la aceleración y nos queda aceleración es igual a 2 veces la distancia final sobre el tiempo al cuadrado. Reemplazamos los valores que tenemos y obtenemos una aceleración de 5.34 metros sobre segundos. Donde hacemos la inspección, corroboramos la información, o sea, de acuerdo a la fórmula que tenemos, reemplazamos los valores y nos arroja la distancia máxima que tuvimos en el simulador, que fueron 5 metros. ¿Sí? De acuerdo a esto, en la actividad 2 nos piden que variemos la masa colgante. Del resto, la masa 1 queda igual y que registremos también a las distancias el tiempo que este se toma. Entonces realizamos lo mismo, nos arrojan los siguientes tiempos, lo pasamos otra vez a Excel, realizamos la gráfica, hacemos el mismo procedimiento para obtener la línea y ponemos la ecuación acá. Nos pide hacer lo mismo, hacer la comprobación y la inspección de los datos de acuerdo a la misma fórmula. Como ya vimos, entonces despejamos aceleración, hallamos primeramente la aceleración y aquí obtenemos un cambio en la aceleración que decimos. El anterior nos dio 5.4, en este tenemos 5.8, entonces al variar el peso, este peso ejerce más rápido la aceleración, o sea, el desplazamiento de la masa 2, que es la colgante, va a ser más rápido. Entonces reemplazamos los valores y definitivamente encontramos que la distancia final es igual a 5 metros, o sea, lo que nos permite trabajar el simulador. Con esto concluimos que entre la variación, o sea, si mantenemos la masa del carro y variamos la masa del colgante, entre más pesado sea, pues más rápido va a ser su aceleración, y entre más liviano sea el colgante, pues va a tener de todas formas su desplazamiento, pero va a ser más lento. Entonces, con esto pasamos a la actividad 3, donde nos piden utilizar un diagrama de cuerpo libre y analizar las fuerzas que ejercen sobre cada una de las masas, ¿sí? Aquí en la masa 1, que es la del carrito, tenemos
la fuerza normal, que es la que ejerce hacia arriba, la fuerza de gravedad, que es la que ejerce hacia abajo, y la fuerza de tensión, que es la que va horizontalmente, ¿sí? Este carrito no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo, solamente horizontalmente. Entonces, como tal, las fuerzas totales en Y son iguales a 0. Y aquí en la masa 2, que es la masa colgante, vemos que ella sí tiene un desplazamiento en Y, mientras que en X sí queda totalmente en 0 porque ya no se desplaza horizontalmente, sino verticalmente, ¿sí? Aquí tenemos hay una por medio de una cuerda que es la que une la masa del carro con la masa del colgante, y ahí lo podemos ver. En el siguiente punto, el punto B del tercero, nos dice: utilizando el diagrama de cuerpo libre de la tabla y aplicando el método newtoniano, presentando la fundamentación de la teoría presente, el proceso para demostrar que para el sistema masa carro 1 menos masa colgante M2 se cumple que la masa 2 por la gravedad es igual a masa 1 más masa 2 por la aceleración, donde tenemos que la segunda ley de Newton es la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, donde tenemos los siguientes datos de la masa 1, masa 2, que en este caso son iguales a 0.25 kilogramos, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Ahora, aplicando el método newtoniano, comenzamos a estudiar las fuerzas que ejercen sobre cada una de la masa. Como lo explicamos anteriormente, la fuerza total en Y en la masa 1 es igual a 0, ¿sí? Y esta a su vez es igual a la fuerza normal menos el peso 1. Aquí aclaramos que el peso no es lo mismo que la masa. El peso es la fuerza de gravedad ejercida por la masa, ¿sí? Entonces decimos que P1 es igual a la fuerza normal, donde P1 es igual a masa 1 por gravedad, que en este caso es la masa del carrito 1 por la gravedad del ambiente que me correspondió, que es Urano, que nos bota un resultado de 2.67 newtons, con lo que incluimos que P1 es igual a N, entonces N es igual a 2.67 newtons. Analizamos en el eje X, o sea, la fuerza total es en X, decimos que eso es igual a masa 1 por la aceleración 1, donde esto es la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración 1. Aquí nos arroja la siguiente ecuación. T es igual a 0.25 por la aceleración 1. Esta es la primera ecuación. Ahora analizamos la masa colgante, que es M2. Como lo expliqué anteriormente, la masa total en X es igual a 0 porque ya no se desplaza hacia los lados, sino sea verticalmente, donde decimos que fuerza total de Y es igual a masa 2 por la aceleración 2. Entonces, tensión menos P2 es igual a masa 2 por la aceleración A2, donde P2 es igual a masa 2 por gravedad igual a 0.25. Reemplazamos los valores y obtenemos nuestra segunda ecuación, ¿sí? Para esto hay que tener en cuenta que la aceleración 1 es igual a la aceleración 2, entonces como tal vamos a decir que esto es igual a... ¿Cuál es la diferencia del A1 y A2? Sencillamente es el sentido en que ejerce su fuerza, porque en A2, que es la masa colgante, va hacia abajo, va a ser negativa, y A1 va horizontal hacia la derecha, entonces va a ser positiva. Teniendo estas dos ecuaciones, reemplazamos los datos utilizados en la ecuación 2 y despejamos la variable, ¿sí? Entonces, realizamos la operación aritmética y nos da una aceleración igual a 5.34 metros sobre Newton. O sea, ahí ya obtenemos la aceleración, que va a ser constante en las dos ecuaciones, en A1 y en A2, ¿sí? Ahora comprobamos que M2 por gravedad es igual a masa 1 por masa 2 por la aceleración, donde reemplazamos los valores y obtenemos el mismo resultado. Con estos resultados nos piden llenar la tabla en las diferentes posiciones que nos permite el simulador, y esto nos arroja los mismos resultados tanto para la masa 2 por la gravedad es igual a la masa 1 más la masa 2 por la aceleración.
Entonces, por medio de la ley de Newton y la realización de este ejercicio, podemos comprobar que el movimiento se debe a las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo, que para determinar esto se requiere más de analizar y comprender de dónde provienen el sentido, dirección y magnitud de las mismas fuerzas ejercidas en los cuerpos. Gracias, profesor, que esté muy bien, Dios lo bendiga.